Hola hermanos y hermanas, en el marco de los 300 años que estamos celebrando, hoy día hablaremos un poco sobre la profecía. Hoy día nos está acompañando nuestro hermano René Cedeño, que con él hablaremos un poco y abordaremos este tema. Pero para hablar de la profecía es necesario primero que tengamos en cuenta qué es la profecía. En las Sagradas Escrituras hemos escuchado muchas veces sobre los profetas, hemos visto también cómo Jesús en el pueblo de Israel desarrolla toda su actividad profética. Pero ¿qué es la profecía? Entendemos la profecía como aquella mediación por la cual los enviados de Dios son intermediarios entre el Señor y su pueblo. Es decir, son aquellos encargados de llevar al pueblo a esa comunión con Dios, a esa amistad con Dios. Por tanto, el profeta será portador, precisamente esto es el profeta portador, ¿de qué? De un mensaje, de una buena nueva. Eso es la profecía. No es tanto un mensaje de devastación, no es tanto como muchas veces se suele entender en un panorama mucho más negativo, mensajes apocalípticos. La profecía es sobre todo buena nueva. ¿Una buena nueva de quién? ¿De parte de quién? De Dios. Esa buena nueva que viene a transformar nuestra vida, que viene a cambiar el rumbo de nuestra historia, no quitándonos la libertad, no coartando nuestra actividad, sino ayudándonos a ser cada día más plenos. ¿Qué es la profecía entonces? Es ese mensaje que te invita a ti, que me invita a mí a caminar según el plan de Dios, según su designio de amor para cada hombre y cada mujer en nuestro mundo. Hacerle caso luego a la profecía es ya una disposición interior que nos llevará a nosotros a caminar por la senda que el Señor ha trazado para nuestro bien y el de nuestros hermanos y hermanas. Por tanto, la profecía es ese camino. La profecía es esa buena nueva. La profecía es compromiso. Bueno, ahora continuando con el temario, vamos a hablar un poco sobre Jesús como profeta. Bien, ustedes saben que en el Antiguo Testamento se esperaba al Mesías como profeta y los contemporáneos de Jesús lo esperaban así. Eh, pero no un profeta como los antiguos profetas, sino un profeta que con sus palabras, que era autoridad, lo demostraba también con sus actos. Podemos ver en muchas historias del relato de la Biblia, ahí podemos ver cómo Jesús con sus obras también hacía profecía. Podemos ver también que el mismo Jesús, citando al profeta Isaías, también se declara como Mesías, como enviado de Dios. Como dijo el hermano René, el profeta es un enviado de Dios, un portador de la voz de Dios, y Jesucristo mismo hacía eso en su vida. Eh, con sus obras marcaba la diferencia en esos tiempos y también en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice en la Biblia que el que escucha la palabra de Jesús le escucha a él mismo. Que tenemos que escuchar al mismo Jesucristo, sí. Es un profeta, sí, pero también es sacerdote y rey. Pero como profeta nos invita también a nosotros a ser profetas. Como profeta también tenemos que escuchar sus palabras, que es la misma verdad. Él, siendo evangelio, se predica a sí mismo. Interesante, ¿no? Por eso hablamos como Jesús, profeta, y el profeta enviado por Dios, el único al que tenemos que seguir y escuchar su palabra. Pero ahora que hemos hablado sobre Jesús profeta, sabemos bien que Cristo es nuestra cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia, nosotros su cuerpo, pero un cuerpo no pasivo, no es un cuerpo allí, flotante nomás, en la nada, no, es un cuerpo plenamente activo. Vamos a profundizar un poco más. Si decimos que Cristo nuestra cabeza es profeta y que ejerció durante toda su vida pública la profecía, pero no una profecía meramente de palabras, de discursos, de buenas intenciones, una profecía plenamente llevada a la vida, una
profecía plenamente llevada a cada instante. Y es que Jesús lo que decía lo hacía. Eso es encarnar en la propia existencia, en el momento histórico que estamos viviendo, la profecía, el mensaje de Dios en nuestra vida. Y es que la iglesia por naturaleza es profética. La iglesia es también profeta como lo es nuestra cabeza. Y es que las Sagradas Escrituras nos brindan también mucho testimonio de esa misión profética que debemos asumir. Por ejemplo, encontramos en Primera de Samuel capítulo 3 el llamado que Dios le hace al profeta Samuel. Samuel, Samuel le llama y le envía a una misión en concreto. Luego también encontramos al profeta Jeremías en el capítulo 1, versículos del 1 al 19, cuando el profeta recibe la misión de Dios de llevar, anunciar, predicar su palabra. Isaías no se nos escapa. Isaías también es llamado. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8, también recibe una misión, pero no una misión que será un camino de rosas, una misión que encarna también sufrimiento, que encarna también cruz. La profecía no viene exenta de dolor, la profecía también requiere sacrificio, entrega. Finalmente, en el Nuevo Testamento, encontramos también en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, versículos del 1 al 12, cómo el Señor envía a los 72 discípulos. Es decir, ese envío misionero de la iglesia que recibimos de la misma vida de Jesucristo. Vida que la iglesia no puede evadir, misión que la iglesia no puede dejar de realizar, porque es el mandato que el Señor nos ha dado. Por tanto, hermano, hermana, tú y yo, que somos la iglesia, tenemos una misión: ser profetas, llevar adelante el mensaje del reino que nuestra cabeza, Jesucristo, ha venido a inaugurar. ¿Dónde se ha hecho pleno este mensaje profético? En la cruz del Señor. Mensaje que tú y yo estamos llamados, no solo a predicar, sino sobre todo a vivir. En conclusión, ¿qué nos queda? Bueno, como Cristo, nuestra cabeza, hizo carne el mensaje de Dios, nosotros como iglesia, como su cuerpo, estamos llamados a encarnar el mensaje, la profecía, en nuestra vida actualmente. Pero, ¿cómo encarnar ese mensaje que nuestro hermano Edu nos decía? El mensaje, la profecía, se encarna precisamente desde dos aspectos: el anuncio y la denuncia. El profeta no solo es el que anuncia la buena nueva del reino, aquel plan hermosísimo que el Señor tiene para nosotros, sino también el que es capaz de denunciar las injusticias, el que es capaz de, analizando la actualidad, la situación que estamos viviendo, de evidenciarla, es capaz de señalarla, es capaz de identificarla. Nos queda entonces, hermanos, hermanas, una gran misión: la profecía, el anuncio de la buena nueva del reino que se hace vida en nuestra propia existencia.